Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Es un gran honor y privilegio una semana más estar con usted, un domingo más para traerles la palabra de Dios. Muchas gracias por su amabilidad, su cariño en abrir su corazón para oír la palabra de Dios. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar, con usted, su familia, sus hijos, o en su trabajo, donde quiera que usted esté, para oír la palabra de Dios. Abra conmigo la Biblia, por favor, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Ese mensaje se llama Venza el espíritu del miedo. El miedo tiene dos connotaciones. Una es natural y otra es espiritual. El natural es que Dios nos creó con un sentido de miedo, de temor, en caso de que, por ejemplo, usted no sabe nadar, usted no va a ir a una laguna, ni a un río, o a una piscina, mucho menos al mar. Si usted no sabe manejar, usted no va a tomar un carro. Si usted no sabe hacer cualquier cosa, usted no lo va a hacer porque puede hacer un daño físico a usted. Pero el miedo espiritual es un miedo diabólico, donde el diablo te paraliza, te esclaviza hasta destruirte. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. En los tiempos que estamos viviendo ahora del COVID-19, que el mundo se está desmoronando con miedo y con temor, nosotros los cristianos que creemos en la palabra de Dios, no tenemos razón por qué tener el miedo, porque Jesús ya lo venció en la cruz. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios, o sea, no nos ha dado, no viene de Él, sino viene de Él, viene del diablo, porque es Dios y el diablo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, otras traducciones dicen miedo, otras traducciones dicen cobardía, pero yo escogí la palabra temor, miedo, porque Dios no nos ha dado, o sea, no procede de Él, un espíritu de temor, sino, o sea, nos ha dado, sino de poder, de amor y de templanza. Otras traducciones dicen poder, autoridad, amor y dominio propio. O sea, Dios sí nos ha dado el poder para vencer, el poder en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo, en la palabra de Cristo, por la sangre de Cristo y en la unción de Cristo. Entonces usted y yo podemos vencer. Miedo. El miedo está destrozando alrededor del mundo en medio de esa pandemia del coronavirus a miles y millones de personas alrededor del mundo. Alguien dijo, la gente piensa siempre algo catastrófico, algo terrible, lo peor, algún acontecimiento que tiene alguna connotación o consecuencia espantosa. El pensamiento de la gente que teme se sienta siempre en lo peor, o lo peor de lo peor. Ellos ven por las lentes del miedo, del peligro. O sea, todo para ellos es peligroso, horrible. Se anticipa y se espera la catástrofe. Miles de millones de gente que no tiene el Señor Jesucristo y aún cristianos mismos están sufriendo con ese asunto del miedo, del temor. Pero usted no tiene razón para tener miedo y temor, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Un temor, un miedo natural que nosotros tengamos de algo, tenemos que orar, ayunar, buscar en la palabra de Dios, porque Dios puso eso adentro de nuestro corazón, algo natural. Si nosotros no sabemos hacer algo natural que nos previene de un daño que Dios creó. Pero el miedo espiritual viene de las profundezas del infierno para detener a usted, inmovilizar a usted, para que usted no pueda desarrollarse espiritualmente, o en su llamado, o en su ministerio. Fíjense bien que un proverbio chino, ellos que no tienen la palabra de Dios, o sea, tienen los escritos de Confucio, del budismo, ellos tienen un proverbio que dice, el que teme sufrir, o el que tiene miedo de sufrir, ya sufre el temor, o ya sufre miedo. O sea, si usted ya tiene miedo de sufrir, usted ya sufre el miedo. Usted ya está en derrota. Y ellos que no conocen al Señor dicen eso, y nosotros tenemos la palabra de Dios, el ancla de nuestra fe, de nuestra profesión, que podemos creer, que podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios. Jesús dijo bien claro que no debemos temer a nada y a nadie, temer a aquel, o sea, a Dios, que puede, después de destruir el cuerpo, echar el alma al infierno, refiriéndose a Dios. Tememos a Dios solamente. Tenemos que tener ese temor extraordinario en el corazón nuestro, que es el temor de Dios. Kay Arthur es una autora, una mujer de Dios, una escritora cristiana.
Ella se sintió amargamente decepcionada cuando contrajo una infección cardíaca que le obligó a abandonar el campo misionero. Ella y su familia eran misioneros en México. Y ellos se vieron obligados a regresar a la casa. Dijo ella, me sentí como un fracaso. O sea, le vino a ella, creo, el espíritu de temor, del miedo. Y ella escribió, la depresión se apoderó de mí hasta que grité, Señor, Dios mío, Padre mío, ¿qué quieres de mí? Pasarían varios años antes de yo ver cómo usaría estos años formativos de estudio en México para prepararme para escribir estudios bíblicos inductivos que eventualmente me alcanzarían y me llevarían a 52 países. Sus escritos le llevó a 52 países. Pero ella se atemorizó del miedo, el temor, cuando le vino a ella una enfermedad cardíaca en su corazón, cuando ella contrajo una infección cardíaca. Cuando en marzo aquí en Estados Unidos se cerró todo y los pastores, claro, con razón, sus estados cancelaron y afuera de Estados Unidos también, nosotros teníamos que regresar a India para una campaña en Manipur, en el norte de India, y nosotros también queríamos hacer una otra campaña en el sur de India, en Madras, con nuestros misioneros, y también íbamos a ir a Guinea Ecuatorial. Cuando todo se canceló, yo tuve paz, porque Dios está en control, porque el ministerio es de Él, el llamado es de Él, los misioneros es de Él, las finanzas es de Él, y mi vida es de Él. Entonces yo no tuve absolutamente ningún miedo, ningún temor, sabiendo que Dios está en control. Y en fin, marzo, y abril, y mayo, y junio, y julio, y agosto, septiembre, vamos a entrar en octubre, ya son casi 8 meses que no predico afuera. Pero Dios ha suplido nuestras necesidades, para nosotros personalmente, para los 64 misioneros, y para el Instituto Bíblico en la India. No tuve miedo, no tuve temor. Kay Arthur sigue diciendo, y hablando en su libro, dice, mis decepciones no han terminado todavía, admite ella. El dolor y las pruebas son compañeros casi constantes, pero nunca enemigos. Me llevan los brazos soberanos de Cristo. Ahí Él toma mis desilusiones, presta atención, ahí Él toma mis temores y mi miedo, y todo trabaja para bien, refiriéndose a Romanos 8, 28. Entonces a veces tú y yo nos sentimos que nos estamos desmoronando. Nos sentimos en el medio de la presión, del dolor, en el medio de lo que nos puede suceder, como las cancelaciones que yo tuve, otros con enfermedades, otros que han perdido el trabajo. Pero el Señor promete en Isaías 61 que Él quitará nuestro lamento y nos dará el aceite de gozo, de la alabanza. O sea, problemas siempre van a venir, pero los problemas no tienen que alejarte de Dios, tienen que acercarte de Dios. Ruth Bell Graham, que fue la esposa de Billy Graham, dijo, el diablo a veces va demasiado lejos, nos lleva directamente a los brazos del Señor, refiriéndose a ella a lo que es las pruebas y las luchas y las tribulaciones que a veces el diablo nos quiere traer en nuestras vidas, y esto Dios usa para acercar a nosotros a Él. Yo sé que muchos cristianos se han enfriado, muchos cristianos no han regresado a sus iglesias, muchos pastores esta semana me hablaron que muchos de sus miembros regresaron. Un pastor particularmente en Nueva Jersey dice que nadie en su iglesia regresó cuando las puertas de la iglesia se abrieron. Cristianos que estaban lo que es tibios, lo que dice la palabra de Dios. No eran ni fríos ni calientes, pero tibios. Cristianos que no estaban bien con el Señor. Este virus vino a traer una prueba, sea económica, sea financiera, de economías, en el trabajo, en las industrias hoteleras, del turismo, y se ha derrumbado alrededor del mundo lo que es muchos países, muchas iglesias se han cerrado también, y muchos cristianos se han descarriado del Señor, y muchos pastores me escriben desanimados, dicen, sigan el ministerio, Dios le llamó. Si usted dice que Dios le llamó, Dios le dará poder y autoridad y misión para usted seguir, porque si usted dice que Dios lo llamó, mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el miedo te esclaviza. Aquí está bien claro, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba, Padre. Espíritu de adopción. Rechace hoy en el nombre de Jesús todo miedo, rechace hoy en el nombre de Jesús todo temor. Salmo 34, versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó, y Él me libró de todos mis temores. Eso fue lo que pasó con la escritora americana Kay Arthur.
el miedo, el temor se apoderó de ella cuando le vino una enfermedad. Ella estaba en el campo misionero, ella y su familia tuvieron que regresar. Pero Dios usó ese tiempo que tuvo que regresar, Dios usó para ella escribir libros de estudios inductivos que ahora están alrededor del mundo en 54 países. O sea, durante ese tiempo de la pandemia, aunque no ha salido, Damaris y yo hemos orado, hemos ayunado, hemos escrito libros, hemos hecho sermones, estamos trabajando. Dios nos dio 2 títulos más para yo escribir en el libro, 2 títulos más a Damaris. Estamos constantemente en oración y ayuno, escribiendo, escudriñando las escrituras, estudiando. Aunque no he salido, estoy ocupadísimo. ¿Por qué? Porque nunca debemos parar. El miedo no te debe paralizar, jamás. Mira lo que dice Deuteronomio 31, versículos 6 y 7. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Moisés hablando, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con ese pueblo la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la has de heredar. O sea, la Biblia dice bien claro que Moisés llamó a Josué y lo comisionó a los ojos de todo Israel. Imagínese usted cómo nos sentiría Josué ponerse los zapatos de Moisés, de liderazgo de ese hombre extraordinario después de 40 años en el desierto. Claro que Josué tenía un montón de pensamientos, un montón de dudas, un montón de temores, de miedo. Por eso Dios le dijo un montón de veces en Josué capítulo 1: te esfuerces y seas valiente, no temas, porque Jehová está contigo. No tengas miedo, no desmayes tu corazón, no tengas temor, porque Jehová, con tanto que medites en este libro de ley de día y de noche, todo te saldrá bien. No tengas miedo, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que te fueres. Y le dice a Josué un montón de veces: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, porque Dios sabe los sentimientos humanos. Dios conoce nuestras emociones. Es algo normal, es algo natural. Tú y yo somos personas. Tú y yo pensamos, razonamos, tomamos decisiones. No es una fe en el oscuro, es una fe basada en la palabra de Dios, que lo que Dios ha dicho, esto Dios lo va a hacer. Mi esposa Damaris escribió en su libro La guerra espiritual que enfrentamos todos. Entre muchas cosas, ella dijo eso: el espíritu del miedo te paraliza, te neutraliza, te hace inmóvil, o sea, te inmoviliza, o sea, no te puedes mover, caminar hacia adelante, te detiene, te deshace, te anula, te cancela, actúa en tu mente y en tu espíritu y te destroza. Por lo tanto, el miedo te torna paralizado en cualquier cosa que usted quiera hacer, sea secular, tu trabajo, tus estudios, tu familia, principalmente las cosas espirituales. Estamos escribiendo en su libro La guerra espiritual. El miedo te esclaviza, te torna inerte, no puedes actuar, desarrollarte, lo que Dios tiene para ti, tu llamado y tu ministerio. Y por fin el miedo te hace ver cosas que no son reales. Y la meta del diablo es hacer 3 cosas contigo, dijo Damaris: paralizarte primero, segundo, esclavizarte, que la hemos leído ese versículo de Romanos, y tercero, destruirte con el espíritu de miedo que actúa en un corazón sin fe, sin confianza y sin esperanza. Si usted no tiene fe, si usted no tiene confianza y esperanza en Dios, el diablo te va a destrozar. Porque hemos leído bien claro en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado, o sea, no viene de él, espíritu de cobardía, espíritu de miedo, de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Salmo 27:1, David dijo bien claro: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién? ¿De quién o de qué? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida, la fuerza de mi vida. Si usted hoy está enfermo, Él es la fuerza de tu vida, fuerza física y fuerza espiritual. Si usted está desanimado y en poder, si usted ha pecado y usted ha fracasado y usted ha sido desleal al Señor, regrese, pide perdón, confiese, te arrepienta. Él te da una nueva oportunidad. ¿De quién he de atemorizarme? Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar muchísimos versículos que hablan del efecto negativo y el daño que causa el miedo. Lea, estudie. Jesús dijo bien claro en Juan 5:39: escudriñad las escrituras. Entonces usted tiene que escudriñar las escrituras, usted tiene que buscar en las escrituras, buscar la palabra miedo en una concordancia, en las escrituras, o en tu computador, o en tu celular, y leer, y estudiar, y reprender en el nombre de Jesús, y actuar en el nombre de Jesús, en el poder de la autoridad de Cristo. Me acuerdo de un chico una vez que escribió a mí, en nuestro ministerio, dijo: cuando yo era chico, mi mamá me decía: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Quizá le decía de una forma
para que él se dedicara más. Pero él decía, tú no puedes, tú nunca vas a aprender, tú no puedes. Entonces escribió él una carta y me dijo, hermano Orión, ahora ya soy adulto, casado y con hijos, pero me quedé con miedo y un temor también que las palabras de mi madre retumban en mi mente. No puedes, no puedes, no puedes. No puedo desarrollarme en mi trabajo secular, ni en las cosas de Dios, ni en las cosas espirituales, porque estoy atado con un espíritu de miedo. Entonces rechace ese espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Échalo fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. El juez retirado, Hollis McGegee, dijo en su libro, síguelo en todo, esas palabras tremendas. Cuando todo lo que nos rodea se está desmoronando, cuando todo lo que pensamos que era confiable, cuando todo lo que una vez apreciamos se está volviendo al revés, podemos contar absolutamente con Dios. O sea, que usted ve todo el mundo se derrumbando por el COVID-19, por esta plaga, por esta pandemia, por ese coronavirus. Aunque usted vea hermanos que se han apartado de la fe, aunque usted vea familiares que se están desmoronando espiritualmente, aunque usted vea que alrededor suyo se derrumban, como dice Salmo 91, a tu derecha y a tu izquierda, a ti no llegará. Entonces usted tiene que tomar esa palabra en el nombre de Jesús, en fe, en el poder de la autoridad del nombre de Jesús. Y usted tiene que actuar en fe, sabiendo que el Señor te va a dar la victoria en el nombre de Cristo. El Señor hará que usted venza. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resiste al diablo, resiste al enemigo, resiste ese espíritu de miedo que viene sobre usted, resístalo. Salmo 56:4 dice, en Dios alabaré su palabra. Ponga tu fe en la palabra de Dios. De hecho, ya preparé una serie que voy a empezar después, solo sobre la Biblia. Va a durar casi 1 año y 2 meses. Solo la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia es nuestra luz, la Biblia es un tesoro, la Biblia nos guía, la Biblia es poder de Dios, la Biblia es autoridad, la Biblia nos da discernimiento, la Biblia alumbra nuestro camino, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, porque necesitamos oír la palabra de Dios. Mira bien lo que dice Salmo 56:4, David hablando, en Dios alabaré su palabra, la palabra de Dios. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? En el nombre de Jesús, tú puedes. En el nombre de Cristo, tú puedes vencer. En el poder y en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, usted puede vencer. Y si usted está teniendo problemas migratorios, nosotros hemos recibido un montón de emails de testimonio de hermanos que nos han escrito que el Señor ha entrado con ellos en acuerdo delante de los jueces, y cuando pensaban que iban a ser deportados, el Señor viró la mesa y el juez tuvo misericordia de ellos. Claro que la Biblia dice que el corazón del rey está en las manos del Señor, y ellos aplicaron para residencia, ellos son residentes y se van a tornar ciudadanos. No tengas miedo, el Señor está contigo. Ponga tu fe en la palabra de Dios, ponga tu fe en Dios, y el Señor ha de darte victoria en el nombre de Jesús. Ahora mismo ahí donde usted está, en tu casa, con tus hijos o en tu trabajo, vamos a orar. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Por el poder de la autoridad del nombre de Jesús, reúne a tus hijos ahí con usted, inclina tu cabeza, dele las manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de miedo. Reprendemos todo espíritu maligno. Reprendemos todo espíritu del diablo que ha paralizado a mis hermanos, en que ha esclavizado a mis hermanos, que está intentando destruirlos. Ahora mismo oramos por mis hermanos y mis hermanas que están teniendo problemas financieros, otros problemas de salud. Oramos por nuestros sembradores, oramos por aquellos hombres y mujeres de Dios que están ahora mismo, Señor, con miedo por el asunto de la inmigración, que tienen una cita con un juez o asuntos migratorios. Padre, enviamos tu palabra de poder, tu palabra de autoridad que dice que tú tienes el control absoluto de todas las cosas en tus manos. Yo envío tu palabra de sanidad a nuestros hermanos que están enfermos, y a aquellos que no te conocen, oyen esa palabra, que puedan abrir su corazón y entregar su corazón a ti. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias que tú has oído nuestra oración y que ellos, Señor, han recibido lo que es la victoria, que han vencido el espíritu del miedo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor te guarde, a usted y su familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por su cariño, su amabilidad. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Saludos de Damaris, Irión, mis hijos,
Catherine Jr., saludos a ustedes, de nuestro corazón a su corazón. Que Dios le bendiga. Bendiciones.